La doctora Marta Rodríguez Colón es consejera profesional y posee un grado doctoral en orientación y consejería de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Actualmente labora en el Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil, conocido como DECODE, en nuestro recinto de Río Piedras. Por muchos años ha colaborado con estudiantes graduados y ha colaborado con la red graduada. Así que yo siempre digo que Marta es uno de nuestros recursos oficiales en nuestro programa de actividades, por lo cual estamos siempre bien agradecidos. Y durante todos estos años, pues Marta ha apoyado a estudiantes graduados en las diferentes etapas de sus estudios de maestría y doctorado, así como también en las facetas relacionadas a el desarrollo y elaboración de propuestas de tesis y de disertación. También Marta es facilitadora de un grupo de apoyo para estudiantes en este proceso de tesis y de disertación, el cual ha sido pues también muy exitoso con los resultados de los trabajos que han realizado para estos jóvenes en formación. Y de igual forma, pues también Marta ha estado siempre apoyando iniciativas que ayuden a los estudiantes en otras facetas como la redacción, y gracias a Marta hemos tenido esos retiros de escritura que se han hecho en la red graduada, que han sido, ¿verdad?, iniciativa de ella y de otras colegas allá en DECODE. Así que sin más preámbulos les voy a dejar con Marta, no sin antes recordarles que esta actividad está siendo grabada y que luego la pueden acceder a través del canal de YouTube de la red graduada. Al final vamos a tener una hoja de evaluación del evento y si ustedes interesan certificado de participación, también vamos a estar compartiendo un enlace para que lo soliciten. Así que sin más preámbulos, les dejo con la doctora Marta Rodríguez Colón. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo quiero presentarles a la voz que me presentó a mí, es la doctora Ana Medina. Ella es la directora de la red graduada acá en UPR Río Piedras. Y una excelente compañera y gran amiga también. Bueno, pues empezamos a trabajar este tema de cómo comerse un elefante, estrategias para cortar el tiempo de la tesis, proyecto y disertación, y como este ambiente veo que es relativamente íntimo porque somos poquitos en este momento, yo quisiera, si es posible, que me dijeran Ramos, que supongo que es Karen o algo así, y yo, Lorraine, que me dijeran básicamente en qué etapa de ese proyecto están, si no lo han empezado, si están en inicios, etcétera. Es para poderme ubicar y darle más información considerando la etapa en la que están. Pueden abrir el micrófono para comentar. O pueden escribir en el chat, si así lo desean. Lorraine o Ramos, si nos escuchan. Hay un mensaje. Sí, Ramos nos dice que aún no ha comenzado. A confeccionarlo, la receta, ¿verdad? Del elefante. Excelente, porque precisamente parte de mi idea es tomarlos antes de haber comenzado o precisamente en el comienzo para que tengan una idea
del trabajo en general. Estoy leyendo a Lorraine y dice que no puede abrir el micrófono, pero su nombre es Janice, ok, y está en el principio del principio, comenzando con la lectura de la información que ya tiene. Perfecto, no te preocupes, Janice, porque no necesariamente vas a tener que hablar. Muy bien, muy bien. Ok, y gracias porque eso me da alguna luz. Ok, bueno, pues entonces, entre los objetivos, cuando terminemos de este adiestramiento, ustedes van a saber, por lo menos en términos generales, qué se espera de ese último proyecto final, que es la tesis, proyecto o disertación, dependiendo del nivel en el que esté el estudiante. Cuando es maestría se llama tesis o proyecto, y cuando se trata de un nivel doctoral, pues entonces se le conoce como disertación. Vas a saber, en términos generales, cuál es el procedimiento para constituir tu comité de tesis o disertación o de proyecto, cuál es el contenido que debe haber en cada uno de los capítulos. Te voy a dar un ejemplo de planificación en reversa para organizarte, para cumplir con los objetivos. Y también voy a hablarles sobre algunas herramientas que pueden utilizar. Yo había corregido esa palabra, pero bueno, no, se me volvió a dañar. De todas formas, también quiero decirle que más adelante, en el próximo mes, yo tengo un adiestramiento que es sobre todas las diferentes herramientas y aplicaciones que hay disponibles para el proceso de investigar y que facilitan, ¿verdad? Ese trabajo. Si tienes alguna pregunta, Janice, puedes anotarla, ¿verdad? Y en el chat. Muy bien. Bueno, pues entonces quiero decirles que en términos de eso, ese último trabajo, que es la tesis, disertación y proyecto, es importante que usted recuerde que dependiendo de la facultad en la que usted esté, incluyendo dependiendo del departamento académico del cual usted se va a graduar, puede variar. En muchas ocasiones hay unos manuales establecidos que tienen toda la información relevante a todo lo que se espera que usted demuestre en ese trabajo final. Sin embargo, quiero decirles que en términos generales, tomen en consideración que ese último trabajo, que es tesis, proyecto, disertación, es ese requisito final para entonces poder graduarse de esos programas académicos. Una de las cosas que siempre digo es que este adiestramiento se llama como comerse un elefante, porque cuando uno asume una tarea grande, uno debe dividirla en pedacitos más pequeños para que no resulte abrumador, ¿verdad? Todo lo que uno tiene que hacer. Yo recuerdo que cuando yo firmé por un apartamento que yo compré, que era 30 años, yo decía, Dios mío, es que yo no me imagino siquiera de aquí a 30 años, yo ni siquiera puedo asegurar que yo voy a poder pagar esto, y lo veía como algo enorme. Pero sin darme cuenta, mes a mes, y yendo pagando así, parte por parte, ha pasado todo este tiempo y ya debo bien poquito. Así que otra vez es como ir dividiendo una tarea grande en tareas pequeñitas, hace mucho más difícil, mucho más fácil, perdón, lograr esa meta. En términos de la maestría, quiero darles un poquito de contexto, ¿verdad? Porque se espera que los estudiantes específicamente usen una cantidad de tiempo y al cabo de esa cantidad de tiempo se gradúen. ¿Okay? Hay una certificación sumamente importante que muchos estudiantes no leen y que es importantísima.
es la certificación 51 y también la 95. En esa certificación da todo lo relevante a ese grado, ¿verdad? A cualquiera de esos 2 grados, y en términos de la maestría establece que una vez usted hace la admisión al programa de maestría, usted, si está estudiando a tiempo completo, debe tardarse no más de 4 años de esa fecha de admisión para usted terminar ese requisito de grado. Suponga que usted entró en esta fecha y después resultó que un semestre o un año usted no lo estudió y entonces regresa y continúa. Quiero decirle que ese tiempo que usted estuvo afuera le cuenta en contra de esos 4 años si es que usted está estudiando a tiempo completo. La única manera en que no contaría es que usted solicite una licencia a su departamento académico y al DEGI, explicando y evidenciando una razón de peso que haga necesario que usted interrumpa los estudios, ¿ok? Para aquellos que están estudiando esa maestría a tiempo parcial, pues entonces el máximo sería básicamente 5 años. Ok, en términos de lo que ya les dije que va a ser importante que tú verifiques si en tu facultad o en tu programa académico hay algún manual de procedimientos para estas tesis o disertaciones. Pero en general lo que se busca es que el estudiante demuestre que puede seleccionar un tema dentro de tu campo de estudio o en disciplinas afines y que demuestres también que tienes conocimiento de la bibliografía en fuentes primarias necesarias para conducir el estudio. Y cuando hablo de fuentes primarias, quiere decir que has ido a las fuentes originales que primero empezaron a hablar de ese tema. Siempre esas fuentes originales va a ser importante consultarlas y que no haya mucho en tu escrito, que no haya mucho de lo que dijo fulano en fulano tal año, ¿ves? No es lo que dijo el otro, sino que vas directamente a esa fuente primaria. Eso es bien importante. Además, en la tesis se espera que el estudiante pueda conozca y aplique esas teorías y metodologías de investigación y de creación también apropiadas para el tema que escogió, y debe analizar y discutir esos resultados de su investigación o creación. Para finalizar, debe exponer cuáles son los hallazgos o si es un proyecto, debe mostrar cuál fue el producto final de una manera lógica y coherente. Y lo último que se espera es que usted pueda enumerar varios estudios que usted sugiere que las personas que le interesan el tema puedan seguir haciendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí respecto a maestría? Ok. Pues voy a pasar entonces a los del doctorado, porque quiero que tengan este contexto, porque en muchas ocasiones se nos olvida que hay un tiempo límite para uno terminar este grado. Específicamente en esa certificación 51 y la certificación 95, muy importante que usted la lea toda, también establece que los estudiantes de doctorado a tiempo completo van a estar un máximo de 7 años a partir de esa fecha de admisión. Y los que están a tiempo parcial, pues va a ser un máximo de 8 años. En esa disertación se espera que el estudiante pueda aplicar y justificar las teorías y metodologías de investigación más apropiadas que usted está usando.
Debe analizar y discutir esos resultados de su investigación y creación. Y ahí puse en letra color lila las diferencias que tiene con la maestría. Debe analizar y discutir los resultados con amplitud y profundidad. Debe aplicar o proponer nuevas preguntas para futuros estudios, exponer esos hallazgos de manera lógica y coherente, y se espera que usted haga una contribución significativa a tu campo de estudio. ¿Para qué uno investiga? Pues uno investiga para hacer una contribución a ese tema, ¿verdad? A ese campo del conocimiento. Así que ese debe ser el norte que dirija esas disertaciones. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo de disertaciones? Ok. Voy a continuar. Entonces, si tú contemplas hacer una investigación con personas, ya sea que los vas a entrevistar, ya sea que les vas a dar un cuestionario, si van a participar personas, tienes que tomar el adiestramiento, por lo menos aquí en UPR Río Piedras, tienes que tomar el adiestramiento City Program. Eso te lo exige el CIPSHI, ¿verdad? Que es el comité que vela por los asuntos éticos en la investigación con personas o seres humanos. Y una vez, esos son varios módulos que se toman online. Hay unas lecturas y después hay cerca de 5 preguntas que uno contesta, y entonces tan pronto uno los va aprobando, pues después al final uno tiene un certificado que es una evidencia de que uno tomó ese adiestramiento para atender toda esa parte ética. Hay estudiantes que dicen, oye, pero si yo de lo que le voy a preguntar a una persona tiene que ver básicamente con cómo realiza su trabajo, no es nada profundo que le pueda afectar de ninguna manera, como quiera tendría que tomarlo. Pues sí, como quiera tendría que tomar ese adiestramiento, porque luego, cuando esa propuesta está lista, junto con la solicitud para investigar que tú sometes al CIPSHI, que es el comité que trabaja con la ética en la investigación con seres humanos, tienes que someter también ese certificado de que aprobaste el City Program. De hecho, tu director o directora de tesis o disertación igualmente tiene que someter ese certificado. ¿Ves? Así que tomar este certificado va a ser bien importante, tiene una vigencia de 5 años. Así que tú, más o menos, si estás en el inicio, ¿verdad? Y tienes que trabajar con personas, es importante que lo vayas tomando porque no es algo que uno necesariamente haga de una sola vez. Son diversos módulos y se toma tiempo. Así que lo primero que hay que hacer generalmente es entrar y llenar una cuenta, hacer un login y recordar bien ese password, porque vas a tener quizás que regresar en varias ocasiones para ir completando los módulos. Yo no recomiendo que los hagas todos de una vez, porque pues es una información bien interesante, bien pertinente, pero se toma tiempo. Analizarlo, etcétera. Esta información que les voy a dar aquí proviene de un manual de procedimientos que hizo la Facultad de Educación y que en muchas ocasiones me sirve de base para explicar este trabajo que es la tesis, disertación o proyecto. Ellos dicen que básicamente ese último trabajo usted se va a encargar de combinar la teoría junto con la práctica en su especialidad. Además de eso, otro de los propósitos muy importantes es que usted va a afianzar, a desarrollar esas destrezas
de investigación y creación que todo estudiante graduado debe tener. Esto es parte de lo que se conoce en el argot universitario como una experiencia capstone. Es una experiencia integradora. Se supone que aquí tú integres los saberes que tienen que ver con tu disciplina, los saberes que tienen que ver con la investigación, con las partes teóricas, para entonces poder o hacer un producto si se trata de un proyecto o hacer una contribución al conocimiento desde tu disciplina. En términos de la dirección, ¿verdad? De esa disertación, por ejemplo, va a ser importante, y esto lo tomé de este otro documento que está aquí, que es el formato de tesis y proyecto para maestría y tesis. Maestría y las tesis del doctorado en el recinto Río Piedra. Ese documento es del DEGI. Dice que parte de lo que va a pasar es que tu comité de asuntos graduados, específicamente de tu facultad y de tu departamento, va a decirte quiénes y qué profesores son elegibles para desempeñarse como directores o lectores de tu investigación. Hay un paréntesis que quiero hacer aquí, y es el siguiente. En muchas ocasiones, cuando tú empiezas un trabajo de tesis o disertación con un profesor que es, o profesora que es tu director o directora, en la mayoría de las ocasiones, yo te diría que quizás el 98%, ese director prefiere que sigas trabajando con él toda la parte inicial de la propuesta. La propuesta incluye la introducción, capítulo 1, capítulo 2 y la parte de la metodología. Hasta ahí es la propuesta. Generalmente ese profesor quiere que trabajes con él o con ella y que todavía no le pases ninguna información a los otros que van a ser tus lectores, fundamentalmente porque ese profesional quiere pulir ese escrito lo mejor posible. Quiere que esté bien en términos conceptuales de tu investigación, en términos teóricos y también en términos metodológicos. Al único que se le paga en la universidad es a aquel que va a ser tu director o tu directora de ese comité. A los demás lectores no se les paga. Esa es otra razón por la cual ese director o directora va a preferir que pulir el trabajo lo más posible para que ellos entonces tú le lleves un trabajo mucho más refinado, mucho más completo. En muchas ocasiones los estudiantes no saben esto. El proceso para constituir ese comité es importante que tú sepas que es el estudiante quien tiene que proponer quién va a ser el director o directora. Eso es bien importante porque se supone que tú eliges a un profesor o profesora que es de tu confianza, con quien tú entiendes que puede trabajar bien, que se llevan bien, porque la verdad es que si vienes a ver, esto es algo así como un matrimonio, porque van a estar un tiempo juntos y van a estar dialogando sobre esta investigación. Así que tiene que ser una persona con quien tú sabes que eres productivo, productiva, ¿ves? Un estudiante que, por ejemplo, es, ¿cómo decirte? Es laxo, se toma su tiempo para hacer los trabajos, no necesariamente hace un buen pareo con un profesor que es sumamente estructurado y que espera que si tú dijiste que en tal fecha le vas a entregar algo, tú no se lo entregues. Con eso a veces uno tiene problemas, ¿verdad? Así que otra vez, fíjate que debe ser una persona parecida a ti en términos de tu carácter y en términos de cómo manejan estas partes profesionales, ¿verdad? De la misma forma, una persona que sea bien estricta
lista, ¿verdad? Bien responsable, bien estructurada. Si se busca un director que no lo es tanto, en muchas ocasiones tienen diversas dificultades, ¿ves? Y como un matrimonio, esto es una relación que va a durar cierto tiempo, qué sé yo, es posible que dure 2 años, 1 año y medio como mínimo, o más años. Entonces, otra de las cosas importantes es que, bueno, ni tu programa, ni el director, se supone que sean quienes te busquen a ti, quien dirija. Esa es una tarea que te toca a ti hacer. Entonces, otra de las cosas, bueno, hay ocasiones en las que se le hace difícil al estudiante conseguir el director o directora, y en ese caso va al director o directora de su departamento, y en ocasiones ellos pueden ayudar en la búsqueda de esa persona que presida ese comité. Pero en términos generales se supone que sea el estudiante. Otra cosa que yo les digo a los estudiantes es que cuando tú vas a invitar a una persona, un profesor, para que sea parte de tu comité, fíjate que como dije, que es bueno que tomar este adiestramiento cuando ya uno esté empezando o vayas a empezar este trabajo. Porque parte del asunto es que desde antes tienes que estar mirando a los profesores, mirando cómo tú te llevas con el profesor, y también mirando cuál es la expertise de investigación de cada uno de los profesores. Esa mezcla es la que puede en muchas ocasiones hacer un resultado bueno. Por otra parte, si tú vas a invitar a un director o directora que sea parte de tu comité, se supone que tú vayas con una idea más o menos completa y general, y quizás un escrito, aunque sea como de 3 páginas, que contenga todo lo importante que hay que discutir, como por ejemplo, como que cuál es el tema de tu investigación, qué específicamente tú quieres investigar. Lo otro es que tengas una idea sobre qué tipo de metodología tú quieres usar, y que puedas explicar por qué es importante hacer esa investigación, y cuáles son las aportaciones que tú quieres traer a la disciplina, ¿verdad? Eso más o menos lo tienes que tener listo. Eso es lo que yo le llamo como que ir como que con el muñequito montado al profesor o profesora que tú vas a invitar a ser parte de tu comité, y sobre todo a presidir ese comité. Es importante porque en la experiencia que yo tengo como facilitadora de grupos de tesis y disertación, a veces me he dado cuenta que el estudiante va a invitar al profesor o profesora, y entonces no tiene claro qué específicamente es lo que quiere investigar, no tiene los detalles. Entonces el profesor empieza a hacer preguntas sobre, ¿y qué tú has pensado de esto? ¿Y tú has pensado en que la metodología sea esa? ¿Y por qué esa metodología? Etcétera, etcétera. Y el profesor, si tú no has pensado en eso, el profesor no tiene tiempo para sentarse en la oficina y hacer un brainstorming contigo. Ellos tienen mucha tarea, muchas responsabilidades, así que se supone que tú tengas eso lo más claro posible. Si no lo tienes claro, yo te recomendaría que pospongas un poco esa visita, porque no necesariamente va a dar una buena impresión, porque pareciera que tú quieres que el profesor haga esa otra parte, ¿ves? Y como los profesores están llenos de trabajo, pues bueno, uno tiene que tratar de facilitar todos los procesos. Además, este es un trabajo que le toca al estudiante hacer. Así que ese director va a ayudarte en la elaboración de esa propuesta de investigación, y que esa propuesta al final va a ser aprobada, tú la vas a defender y va a ser aprobada por ese comité de tesis. Hasta el momento,
Carmen, Yanis o Kiara, ¿tienen alguna pregunta? Parece que no. Entonces, en la maestría, ok, perfecto, muchas gracias, Kiara, por dejarme saber que estás ahí. A veces la experiencia de dar adiestramientos, así, webinar, es un poco solitaria porque uno como que se tiene que imaginar que las personas están ahí, pero cuando uno lee así algún texto, pues chévere, se siente como que hay otros por allá en resonancia con uno. Así que gracias. En términos de la constitución del comité, de esa maestría específicamente, el estudiante, ¿verdad?, va a identificar ese director de tesis y 1 a 3 profesores adicionales. Y te digo otra vez, eso va a depender de la disciplina, ¿ok? Porque en ocasiones pueden ser menos y en ocasiones podrían ser más. Ese director tiene que ser un docente perteneciente a la UPR Río Piedras y hay variedad de posibilidades, no las voy a leer todas, de integrar docentes de otras facultades de aquí, de UPR Río Piedra, incluyendo otras facultades de otras universidades. Lo importante con esa parte de la constitución del comité, yo te diría, es que esos miembros del comité, en la medida de lo posible, sería bueno si ya se conocen entre sí y si esos miembros, tú sabes que pueden trabajar juntos, ¿ves? Eso va a ser bien importante. Si no se conocen, pues deben ser personas con caracteres más o menos similares, con maneras de trabajar más o menos similares. Somos humanos y en ocasiones, pues la diversidad de manera en cómo se abordan unos procesos y unos procesos de investigación causa diversos conflictos en los que pues ningún estudiante debería estar, porque en ocasiones si hay choque entre esos profesionales, lo que va a pasar es que tu trabajo se va a dilatar, te vas a tardar más. Así que esa parte humana es bien importante atenderla también. Sí, muy importante esa constitución de ese comité. Generalmente lo que yo hago es que le digo a los estudiantes, selecciona quién va a ser tu director o directora, y a ese director o directora te sientas un día y después que estén de acuerdo, ¿verdad? Tú le dices, bueno, yo he pensado en este profesor o este otro profesor y estás muy atento o atenta a la cara que ponga o a las preguntas que te haga. Me parece a mí que ningún profesor te va a decir, fulano, ay, yo no quiero trabajar con esa persona porque esa persona, bla, 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 bla. No, ellos probablemente te digan, en vez de fulano, te digan algo así como que, ¿y no has considerado a esta otra persona? Y ese es el cue, quizás, para decirte, quizás hacemos un mejor trabajo en equipo con esta otra persona y no necesariamente quien tú estás proponiendo. ¿Ves? Así que hay un montón de sutilezas aquí con las que tú tienes que estar bien al pendiente. Otra vez, son las partes humanas falibles de nosotros, ¿verdad? En el caso del comité de disertación, va a estar constituido por un director o directora y puede haber, dependiendo de la facultad, entre 2 y 4 profesores. Dicho sea de paso, las disertaciones de ciencias ambientales requieren 5 miembros del comité. Así que es el director y 4 personas más de otras disciplinas. Otra vez, importante hacer un buen junte
¿verdad? De caracteres, de maneras de trabajar, etcétera, a fin de que puedan hacer un buen equipo de trabajo junto contigo. ¿Sí? Entonces, también es posible hacer un comité de 3 miembros, uno de ellos profesor y otro del departamento, de otra facultad y de otra universidad también. Todo eso está dentro de ese manual que les dije que tiene que ver, que lo preparó el DEGI. ¿Ok? El Decanato de Estudios Graduados e Investigación. Pero, repito, mientras mejor se conozcan, mejor se lleven, va a ser mejor para ti. ¿Alguna pregunta o duda? Okidoki. ¿Por qué se llama defensa? Porque es una defensa de propuesta. Gracias, Janice. ¿Por qué se llama defensa de propuesta? Gracias, Mary. ¿Por qué? Porque se supone que tú puedas justificar todas las decisiones metodológicas de investigación que tú hagas. ¿Ves? Así que, por ejemplo, si yo voy a hacer unas entrevistas sobre tal tema, el decir cuántos participantes yo voy a entrevistar tiene que estar respaldado por la literatura, específicamente por alguno de los autores en metodología de investigación. Porque hay quien te puede decir, bueno, pues si se trata de, hay autores que te dicen, si se trata de un enfoque fenomenológico, deberías entrevistar por lo menos 12 personas. Y entonces ahí la cosa se puede poner difícil en tanto conseguir esas personas, no, y dependiendo quiénes sean las personas, no necesariamente es tan fácil. Por otra parte, si yo digo, yo voy a entrevistar a 7 personas, tienes que decirme por qué 7, qué autor favorece que sean 7. Y entonces yo te pregunto como tu directora, ok, vas a entrevistar 7 personas. ¿Y cuántas veces vas a entrevistar a esas personas? Si tú me dices que las vas a entrevistar una vez, deberías poder decirme también qué autor dice que una sola entrevista es suficiente para abordar ese tema. Porque hay autores, te anticipo, que dicen que debe haber 3 entrevistas por cada participante. ¿Te das cuenta? Déjame ver qué dice aquí Carmen. Doctora, los detalles explicados son esenciales y el estudiante graduado obligatoria y previamente debe tener la oportunidad de conocerlo. Completamente de acuerdo. Y fíjate que te estoy dando esos detalles y a la misma vez estoy compartiendo información que he tenido gracias a las experiencias ayudando, ¿verdad? Otros estudiantes en este proceso. Así que, otra vez, pues va a ser bien importante que tú sepas que esa presentación de esa defensa se va a hacer sola y exclusivamente después que el comité completo de 3 o de 6 personas digan, sí, ella está lista para defender o listo para defender. Considera que a veces cuando uno llega a esta etapa, yo lo sé, uno está cansado y uno está loco por terminar. Entonces uno quiere como que esto sea lo más pronto y rápido posible. Y entonces a veces los estudiantes pierden de vista que si el profesor te dice que todavía no estás listo, lista para defender, le debemos hacer caso, ¿verdad? Porque él sabe qué nivel de maduración y de profundidad tiene que tener ese trabajo, y si tú entras, te lanzas a una defensa en la que no estás claro, ¿verdad? O hay dudas o lagunas, pues no vas a lucir de la mejor manera posible y tu
director de comité o directora tampoco. Así que confía, a ver, hay una relación de confianza ahí con esa persona que te va a dirigir y que te va a ayudar. Hay estudiantes que me han preguntado, Marta, pero ¿existe la posibilidad de que un estudiante vaya a una defensa de propuesta y no la apruebe? Pues en las que yo he estado, no ha sucedido. Casi siempre o la aprueban con recomendaciones. El estudiante añade las recomendaciones y sigue por ahí en adelante. Sin embargo, me cuentan que sí ha habido unas instancias en las que hay personas que no la han aprobado y lo que ha sucedido es que le han hecho una serie de recomendaciones el comité y el director de comité que haga para esa propuesta y esa persona ha dicho que no, que esas recomendaciones no son necesarias, así que no las va a añadir o ha desistido de esas recomendaciones. Pues claro, si te dijeron que tenías que hacer esto y tú no lo hiciste, pues hay altas probabilidades de que no la apruebes porque te están tratando de dirigir y tú no te estás dejando, o tendrías que tener unas justificaciones, unos buenos argumentos por los cuales no incluir tal o cual recomendación. ¿Ves? Así que eso va a ser bien importante porque todos queremos aprobar esa propuesta. Hay facultades para las cuales la presentación y la defensa de propuesta es pública. Por ejemplo, en educación son públicas ambas. Hay facultades en las que la defensa de propuesta es privada, se hace con el comité y el estudiante. Pero todas las defensas finales, ya cuando el estudiante va a terminar, esas defensas siempre son públicas. ¿Okay? Después de terminado ese trabajo, pues claro, vamos a subir esa investigación a UMI, que es University Microfilms International. Muy probablemente muchos de ustedes han podido bajar de ProQuest, esa base de datos, esas tesis o disertaciones completas en PDF que ayudan un montón a uno en la investigación. Bueno, pues ya le dije que cuando tú vas a defender, tienes que poder evidenciar que todas tus decisiones están basadas en la literatura, ya sea de investigación o la literatura que tú has revisado. Así que debes poder demostrar en esa defensa que tú dominas el tema, que dominas la metodología, que me puedes explicar por qué esa metodología en lugar de otra, que atiendes todos esos asuntos éticos de los seres humanos en investigación. Debes demostrar profundidad y destrezas en ese trabajo de investigación y creación en caso de que sea maestría. ¿Y qué vas a hacer? Por supuesto, una aportación al conocimiento. Una de las cosas que yo les digo a los estudiantes es que tienen que ser presentados. Es decir, que tienen que acudir a las defensas de otros compañeros y compañeras. Debes acudir a esa defensa de propuestas y a la defensa final. Es difícil cuando tú te expones a una experiencia tan importante y no tienes ni idea de qué es lo que va a pasar allí. Así que en la medida en que tú puedas ir a esas otras defensas, te vas empapando de cómo es el proceso, de qué tipo de preguntas se hacen, etcétera. Vas a ir mucho más preparado. Así que otra de las cosas que yo les recomiendo al estudiante cuando se hace una defensa de tesis, disertación o proyecto, hay una matriz de valoración, lo que se conoce como una rúbrica, que tiene los criterios en los cuales te van a evaluar. Así que es importante que tú le pidas a tu director o directora de comité esa rúbrica, porque es necesario que tú sepas cuáles son los criterios en los que te van a evaluar para que tú puedas producirlos allí. Hay programas académicos que no tienen rúbrica, no está establecida la rúbrica. En ese caso, tú te reúnes antes con tu director o directora y anotas
todos los elementos que él o ella te dice que está esperando que suceda en esa defensa. Y ahí más o menos tienes los criterios y entonces los puedes producir. Además, como tú has sido presentado o presentada y has ido a otras defensas, puedes darte cuenta de qué cosas son importantes que se expresen, que se manifiesten allí o cómo manejar las situaciones. ¿Ok? En la Facultad de Educación, los doctorales tienen que también, en ocasiones, tienen que hacer una defensa de un ensayo que ellos hacen. Y esa defensa en muchas ocasiones es pública. Así que también yo le digo a esos estudiantes que acudan a esas defensas porque les va a ayudar un montón. Y sobre todo, una de las ideas importantes es que acudas a defensas de tu director o directora, porque así más o menos ves qué tipo de preguntas hacen, cómo se conduce, etcétera. Y si tienes alguna duda respecto a la metodología, algo no dominas bien, hay alguna laguna ahí, es necesario que antes de esa defensa tú te encargues de consultarla con tu director o directora, de manera que no te hagan ninguna pregunta o que si te hacen alguna pregunta sobre eso que tú no dominas bien, pues puedas contestarlo con seguridad. Hay diversos paradigmas de investigación. Si tienes alguna pregunta, por favor, escríbela en el chat. No voy a detenerme, pero si tienes alguna pregunta, yo la quiero contestar. Así que te agradezco si la pones en el chat. Mira, hay diversos paradigmas de investigación. Está el paradigma cuantitativo, está el cualitativo y está el mixto. Ya sabemos que el mixto es una mezcla del cuantitativo, veo que hay un typo ahí, lo arreglaré después, y del cualitativo. El cuantitativo, los resultados de esa investigación, tú los ves en una serie de análisis estadísticos que hiciste con unos programados. Así que básicamente es numérico, pero representan todos esos números, ¿verdad? Representan una información que tú obtuviste de esa investigación. Los números, básicamente. Los hallazgos en el cualitativo son básicamente un corpus, ¿verdad?, de información. Es mucha información que de entrevistas, por ejemplo, o de análisis de documentos, o de análisis de artefactos, o de grupos focales, que es una forma de entrevista. Así que en ese análisis cualitativo lo que se hace es un análisis de toda la información que te dio la persona, hablada o información en términos de artefactos, videos, documentos, etc. Y mixto, pues ya sabemos, una mezcla de ambos. Una parte de la investigación podría contener un cuestionario, que es numérico, ¿verdad? Se traduce en información numérica o una serie de estadísticas o data numérica junto con una parte cualitativa. Quiero preguntarle cuál de los tres paradigmas usted cree que puede ser el que entiende que es relativamente más difícil. ¿Cuál usted cree? Escríbalo, por favor, en el chat. Y yo aprovecho y tomo agua. Take a guess. ¿Cuál podría ser el más difícil? Definitivamente, eso mismo es el mixto. ¿Por qué es el mixto? Porque usted está usando, excelente, me encantan estos estudiantes, porque tú estás usando dos paradigmas y los tienes que, de alguna manera, los tienes que incluir, que combinar para entonces tener unos resultados. Claro que sí, claro que sí. No, no necesariamente por ser más difícil usted no lo va a optar, pero bueno, es bueno saber la magnitud del trabajo que uno va a hacer.
Una de las cosas que yo siempre les digo es que cuando vayas a ese proceso, siempre verifica, sobre todo cuando ya estés trabajando después de la propuesta, verifica la fecha límite para solicitar esa defensa final, porque es importante que pagues la cuota, ¿verdad? De graduación. Ajá. No es el primero, Carmen, es el mixto que tiene ambas, esa combinación. A lo mejor pienso que es posible que tú hayas pensado el primero, porque hay personas que les da un poco más trabajo de las matemáticas, pero igualmente en muchas ocasiones lo que los estudiantes hacen para manejar las estadísticas es que buscan consultores que les van ayudando en ese proceso a analizar toda esa data. Así que va a ser bien importante que tú identifiques esas fechas límites para poder defender. Una de las cosas que yo le digo a los estudiantes es que cuando tú planificas tu semestre, tienes que tomar en consideración esa parte de la fecha. Toma este ejemplo, mira, yo empiezo, vamos a ponerle que me matriculé en enero. En la clase esta, que tiene que ver con tesis, disertación o proyecto. Lo primero que yo les recomiendo hacer es que tienes que mirar el calendario del registrador y el calendario de tu departamento o de tu facultad, porque es importante. Inmediatamente puedes ver en este semestre la fecha límite para defender tesis o disertación, pero es la defensa final, que después de eso ya uno se gradúa, es el 16 de mayo, ¿ok? Así que yo te diría, trata entonces de acomodarte de suerte que para esa fecha, si es que me voy a graduar, para esa fecha ya yo haya defendido. Entonces, mira qué cosa interesante. Para efectos de la Facultad de Educación, ¡ah! ¿Viste? La pegué. ¿Viste? Para que tú veas, me dice Carmen, sí, que por las estadísticas y las matemáticas, pero no te preocupes necesariamente por eso, te digo. En muchas ocasiones, los estudiantes huyéndole a las matemáticas y las estadísticas entran en los marcos cualitativos y a veces se les hace bien difíciles de analizar porque no necesariamente tienen, ¿cómo decirte? Como la destreza, como la experiencia, ¿ves? Y toma, por ejemplo, un estudiante, hizo una disertación, me acuerdo como ahora, hizo una disertación que era, yo creo que con dos parejas, hombre y mujer, casados ambos, era sobre las hijas del divorcio. Y ella me contó que cuando ella terminó todas esas entrevistas con todos ellos, recuérdate que si el paradigma es cualitativo y son entrevistas, después que tú grabas esas entrevistas, tú tienes que pasarlo todo ad verbatim. Tú tienes que pasarlo todo en texto. Claro, hay unas herramientas que ayudan para eso, pero no necesariamente las hacen perfecto. Entonces, tú te imaginas, esta mujer que gracias a Dios ya es doctora, que no es imposible de hacer, pero obtuvo cerca de 400 páginas en texto para analizar. Y eso, analizar eso no es una tarea sencilla. Obviamente siempre uno puede conseguir quien ayude en el proceso, quien le ayude, pero igualmente puedes conseguir quien te ayude, quien te mentoree en esa parte estadística también. Así que yo voto porque no le tengamos tanto miedo a las matemáticas. Y te lo dice una que solía tenerle miedo a las matemáticas. Así que bueno, eso es lo que yo pienso, lo que he visto, pero ustedes son grandes y hacen lo que entiendan más conveniente. Aquí en la universidad hay múltiples recursos para ayudarle, ¿ok? Así que estaba hablando de esa planificación en reversa. Observa esto, mira. Vamos a suponer que yo me gradúo este semestre y que yo entré en enero, ¿verdad?
¿Qué pasa? Que si para la Facultad de Educación en estudios graduados, el último día para solicitar esa defensa es el 2 de mayo, eso quiere decir que antes de ese 2 de mayo tiene que haberme leído todo el comité, mi director o directora, más todos los miembros del comité, y tienen que estar seguros de que estoy lista para defender. Eso tiene que pasar antes del 2 de mayo. Entonces, cada vez que tú le entregas algún trabajo de esa tesis o disertación, cada vez que tú le entregas un trabajo, en términos generales, se supone que el profesor se tarda más o menos 2 semanas laborables, tiene para darte el escrito, devolverte el escrito con sus recomendaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hay tiempo, ¿verdad? Entonces, tú le das el trabajo al profesor y entonces él se queda con el trabajo 2 semanas, bregando con él, corrigiéndolo entre todas sus demás responsabilidades, y tú no te vas a quedar 2 semanas quieta o quieto, no, tú sigues trabajando, porque lo próximo es lo próximo que hay que entregar, ¿entiendes? Tienes que seguir haciendo las cosas, porque si no, se te va haciendo tarde. Te das cuenta, te atrasas mucho, no puedes quedarte quieto, quieta. Entonces, cuando yo voy a defender final, el manual del DEGI dice que yo tengo que haberle entregado todo, final, toda la disertación o tesis completa a mi comité un mes antes. Considera entonces que si es un mes antes y entonces ahí le entrego a todos los miembros del comité, entonces por lo menos 3 semanas antes tengo que haberle entregado al director para que me dé feedback, para yo arreglar lo que sea, para poder entregar otra vez al comité en pleno. ¿Te das cuenta? Entonces, si al 2 de mayo considera esto, y por eso es que es importante la planificación, y es que los días se van volando. Si al 2 de mayo yo tengo que solicitar esa defensa, y resulta que un mes antes le tengo que haber entregado a mi comité, quiere decir que yo hubiera tenido que entregarle más o menos como el 2 de abril. ¿Ok? A mi comité completo. Pero antes de eso, tengo que haberle entregado a mi director o mi directora por lo menos 3 semanas antes, ¿verdad? Por acá, para que me dé feedback, que me dé tiempo a corregir y entonces yo entregarle a todo. Así que fíjate que si voy a defender, en realidad, como que para inicios de marzo, más o menos, yo tendría que tener esa primera, lo más la segunda semana. Tendría que haberle entregado completo el trabajo a mi director o directora. ¿Tú te das cuenta? Con la anticipación que hay que ir trabajando. Por eso es que hay que organizarse, porque entonces a veces pasa casi todo el semestre y el estudiante dice, ay, yo que creía que iba a defender. Pues ya ves, los asuntos pues, pueden complicarse. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta planificación en reversa que yo les propongo, que es sumamente útil? Okay. Esto es más o menos un timetable que hizo una estudiante que estaba haciendo una investigación cualitativa. E interesantemente, esta estudiante, gracias Mary, esta estudiante era sumamente estructurada, doctora ya también, contenta yo que ya salió. Sumamente estructurada, y llegó un momento en que ella dijo, yo voy a defender, me dijo a mí, ¿ok? Yo voy a defender el 3 de mayo. Y estábamos por allá por septiembre, y yo decía, ay Dios mío, qué fe tiene esta mujer.
pero fue tan y tan estructurada y su director pudo ser también estructurado con ella y exactamente el 3 de mayo esta mujer defendió final. Ahora mismo está en Estados Unidos haciendo un postdoctorado. Así que fue bien chévere. Así que otra cosa importante es el contenido de ese capítulo 1. Otra vez, en términos muy generales, Ana, yo creo que debes cerrar tu micrófono. Ah, mira, se cayó. Ok, ese contenido de ese capítulo 1 lo que tiene es, debes tener cuál es el tema, o sea, cuál es el problema que tú quieres investigar. Recuérdate que el tema que tú vas a investigar tienes que problematizarlo, porque en la medida en que lo problematizas es algo que tú vas a investigar para entonces resolver, y esa resolución viene a ser la aportación que tú haces al conocimiento. Así que debes tener el tema, que es cuál es el problema dentro de tu disciplina que tú quieres resolver, la justificación, por qué eso es importante, el propósito es para qué es importante trabajar con eso. Ese capítulo 1, en términos muy generales y muy abreviados, va a tener una pequeñita revisión de literatura, de investigaciones de Estados Unidos, de Latinoamérica, de otros países y también de otras universidades, no solo de UPR Río Piedra. Y va a contener también el marco teórico o los marcos teóricos que van a dirigir esa investigación tuya. Va a terminar en muchas ocasiones, si es cualitativa, con unas preguntas de investigación y unas preguntas de investigación, si es de tipo descriptiva tu investigación, y va a tener unas hipótesis. Ana, cierra tu micrófono. Y va a tener unas hipótesis si es cuantitativa, ¿ok? Y obviamente vas a tener que hacer unas definiciones operacionales sobre los conceptos. Si yo quiero estudiar la autoestima, entonces tengo que decir específicamente qué es la autoestima. ¿Cómo defino ese concepto dentro de mi investigación? Y por favor, haz copias de copias de copias de copias. Envíatelas a la nube, envíatelas a tu correo electrónico, envíatelas a la gente que tú conoces. Han sucedido muchas cosas con external drive, con USB, con computadoras que están en el hard disk y la computadora entonces se daña y hay que empezar otra vez un trabajo. No hagas eso, siempre ten copias de copias. El capítulo 2 es una amplia revisión de literatura. Ahí básicamente lo que tú vas a decir es qué dijeron otros que investigaron sobre tu mismo tema o sobre un tema bien parecido. ¿Qué han dicho otros? ¿Cuál es el cúmulo de conocimiento que hay sobre ese tema? Y entonces vas a establecer que específicamente no se ha investigado todavía, que es tu problema de investigación, ¿verdad? Vas a establecer que no se ha investigado todavía y de ahí en adelante es que partes tú con tu investigación. Para esa revisión de la literatura, ese capítulo 2 en muchas ocasiones le da mucho trabajo a los estudiantes. Entonces yo les digo, bueno, empieza por hacer un bosquejo de las ideas, del cuento, que me cuentes el cuento de qué es lo que otros han investigado sobre ese tema. Me lo cuenta. Y entonces haces un bosquejo de los temas y ahí los vas rellenando poquito a poco. Eso es muy útil para poderse uno organizar. Otra de las cosas es buscar investigaciones que se han hecho en otros países, ¿verdad? Latinoamérica, por ejemplo, sobre ese tema e identificar los marcos teóricos, ¿verdad? Que van a guiar esa investigación. Ahí tú lo presentas. Hay estudiantes que, por ejemplo, una de las cosas que hacen es siempre anotar de dónde obtuvieron cierta información.
para que entonces no se le olvide cuál es la fuente para poder referenciarla. Porque recuérdate que si no la referencias, parece como que tú dijiste eso, y eso es deshonestidad académica, es plagio. Así que esa parte de documentar de dónde se obtiene la información es sumamente importante. Hay muchos estudiantes que hacen una revisión de literatura solamente de las bases de datos de UPR Río Piedra, como si no existieran otras universidades aquí en Puerto Rico. Bueno, pues no te olvides acceder a los catálogos de la Universidad Interamericana Metro, del Albizu en San Juan, de la Universidad del Turabo, Ponce Health Sciences, Mayagüez, también UPR Mayagüez, etcétera, porque estaría trunca tu investigación si tú dices que no se encontró, investigaciones o literatura de tal tema, y lo que pasó fue que tú no las buscaste porque había otras investigaciones que ya estaban publicadas y que tú no accediste porque estaban en otras universidades u otros recintos UPR. ¿Cómo yo te sugiero que hagas, que te organices para esto de la revisión de literatura? Y este es un modelo que en general empezaron a adoptar los estudiantes del grupo de apoyo, básicamente de manera orgánica. Ellos decían que para organizarse había que escribir, ¿verdad? Como que en una tablita, lo puedes hacer en Excel o como tú entiendas mejor. Ellos se inventaron poner los autores y el año, el tipo de publicación, si es una guía, si es un paper de una convención, lo que son los proceedings, si es una investigación, si es un libro, etcétera. Luego, poner el título de ese documento, poner el país donde se hizo la investigación o donde procede, si es una investigación, qué metodología se utilizó, si es cuantitativa o cualitativa, y también escribir los hallazgos y la dirección electrónica, o si quieres, ahí podrías poner, si quieres, poner ahí la referencia ya en APA 2017, en APA 7, en APA 7. De hecho, hay unas herramientas que te ayudan específicamente para poner la referencia, ¿verdad? Como está en Mendeley, por ejemplo, es una gratuita que ustedes pueden utilizar de aquí de la universidad, y otras más. Pero este es un modelo que los estudiantes les pareció útil, porque cuando vas a hacer la historia de lo que se ha investigado, pues aquí rápidamente puedes buscar que la escuela graduada de la Universidad de Michigan 2020 escribió una guía en la que se titula tal y tal, y en la que dice bla, 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 bla. ¿Ves? Y así vas escribiendo todo lo que tiene que ver con esa revisión de literatura. Hay muchos términos en el inglés que son lo que se conoce como slang. Son palabras que se usan cotidianamente y que no necesariamente uno conoce, sobre todo nosotros que usamos el inglés como segundo idioma. Esta herramienta a mí me ha resultado chévere para poder identificar o poder definir esas palabras que no comprendo. Generalmente te da la definición y en muchas ocasiones te la da en una oración utilizada la palabra para que uno tenga mayor conocimiento. ¿Alguna pregunta sobre capítulo 1 y 2? Porque lo próximo es explicar el 3. ¿Pregunta o duda? Okidoki. Nos vamos para el capítulo 3. Y con este capítulo es que te dije que termina la propuesta. El capítulo 3 es donde tú me vas a decir eso que vas a investigar,
Sí, voy enseguida. Que presente la herramienta nuevamente. Voy para atrás, claro que sí, Mary, con mucho gusto. Se llama, y lo puedes buscar así en Google, es Urban de urbano, urbandictionary.com. urbandictionary.com. Sí, es una chulería. Hay muchas palabras que yo he buscado ahí que no sabía ni que existían. Ok, pues en el capítulo 3 les dije que con esta parte termina la propuesta. Vas a presentar la metodología, es cómo tú vas a hacer esa investigación. Fíjate que esta parte de la metodología otra vez tiene que estar avalada por la literatura revisada y sobre todo por la literatura de investigación. ¿Verdad? Las decisiones metodológicas tienen que estar basadas en la literatura. Y básicamente la importancia de este capítulo es que tú puedes evidenciar que es una investigación seria porque cuidaste una serie de detalles a fin de que saliera lo más pura posible, ¿verdad? Atendiste un montón de detalles que también tienen que ver con la parte ética, claro que sí. Y la otra parte de la importancia es que cualquier persona que quiera replicar tu investigación va a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer para entonces después comparar resultados. Así que en la metodología tú tienes que decir qué diseño tú vas a utilizar, si se trata de una investigación, si es descriptiva, si se trata de una investigación cuantitativa y es una encuesta que tú vas a administrar, por ejemplo, si se trata de una cualitativa y tú vas a hacer un estudio de caso, o vas a hacer un estudio de caso múltiple, o vas a hacer una biografía, etcétera, ¿ves? Vas a describir quiénes van a ser los participantes y qué requisitos tienen que cumplir esos participantes para estar en tu investigación. Vas a hablar sobre el procedimiento en la fase administrativa, es todo lo que tiene que ver con los permisos que tú tienes que sacar para poder realizar la investigación. La fase de instrumentación tiene que ver, por ejemplo, si tú estás usando un cuestionario, con explicar si ese cuestionario lo diseñaste tú y cómo lo diseñaste, ¿ves? O si ese cuestionario fue diseñado por otros autores y tú solicitaste permiso para utilizarlo y quizás para traducirlo y adaptarlo. Esa es la fase administrativa, ¿te das cuenta? Permiso, etcétera. Entonces, si ese cuestionario ya está hecho y tiene una información referente a la validación de ese instrumento, si está validado para Puerto Rico, etcétera, etcétera, toda esa información va ahí. Todo. Ahí tú me vas a decir todo lo que tiene que ver con esa instrumentación, con ese instrumento. Si es una cualitativa, y tú vas a hacer o hiciste un protocolo de preguntas que tú le vas a hacer a tus participantes, entonces tienes que decirme cómo surgieron esas preguntas. En general se derivan de la literatura, etcétera, etcétera. Son consonas con el marco teórico que estás usando, etcétera. Así que otra vez, esa parte de instrumentación tiene que estar ahí explicada y explicado al detalle cómo es que recopilaste los datos, igualmente qué tipo de análisis tú vas a utilizar para trabajar con esos datos si es cuantitativa o con esa información si es cualitativa. Ahí, junto con esta otra parte, es que termina ese capítulo 3.
con que entonces toques, discutas los aspectos éticos que tienen que ver con el CIPSI, que tienen que ver con otros comités de ética. Hay estudiantes, por ejemplo, que van a hacer investigaciones con el Departamento de Educación, o que con estudiantes, o con profesores, o con otros funcionarios, o que van a hacer investigación con estudiantes de otras universidades u otros recintos. Bueno, pues esa investigación tiene que pasar por el comité de ética de esas instituciones u organizaciones, ¿ves? El Departamento de Educación tiene específicamente ahora, para hacerlo más ágil, una plataforma en la que uno accede y pone toda la información y ellos te devuelven con la respuesta o las sugerencias que debes mejorar para entonces poderte otorgar la autorización. Para terminar ese capítulo 3, tienes que tener la evidencia de que tomaste el adiestramiento online del CITI Program y tienes que tener el consentimiento informado. Esas son las partes éticas, ¿verdad? Si se trata de menores de edad, en ese caso, tiene que firmarte el padre o encargado o la madre o encargada. Se supone que sean los dos, pero es necesario en muchas ocasiones para el comité de ética pedir una dispensa a fin de que sea uno de los dos, padres o encargado, ¿verdad? Uno de los dos. Y también el estudiante tiene que llenarte un asentimiento, aunque sea menor de edad, que consiente en participar de la investigación. Y ese consentimiento informado va a tener también un contenido que tú vas a escribir sobre esos posibles riesgos o beneficios que van a tener los participantes. Y por favor, haz copias de copias de copias de copias de copias. Duda o pregunta, ya terminamos la propuesta, mira qué rápido. Si fuera así. Dudas o preguntas, recuérdate escribirlo en el chat. Esto es varias herramientas que utilizan los estudiantes para hacer análisis cualitativos de información. No necesariamente para hacer el análisis, sino para organizar esa información y que te facilite el análisis, porque el análisis siempre lo tienes que hacer tú, ¿verdad? Hay una herramienta, un programado que se llama En Vivo, no sé si lo han oído mencionar. Ese programado lo tiene, estoy escribiendo aquí las siglas, lo tiene la red graduada y ustedes pueden utilizarlo. Ay. Ajá. Es en vivo y ustedes pueden utilizarlo allí, al igual que pedir computadoras prestadas, etcétera. Y entonces entre las herramientas también está esta otra que utilizó la estudiante que yo les dije, que dijo que se iba a graduar el 3 de mayo y el 3 de mayo se graduó. Que en muchas ocasiones tienen unos precios especiales para estudiantes y que es posible utilizarla. Fíjate que esta herramienta sirve también para trabajar como organizar audio, vídeo, texto, foto, etcétera. Y que esas herramientas, quiero decirles que también generalmente tienen una parte que es un tutorial que también uno puede acceder para determinar cuál es la mejor herramienta que uno puede utilizar y si no, a llegar a uno personas, identificar personas que le puedan ayudar en el uso de esa herramienta. Y en muchas ocasiones también tienen un tiempo específico que te permiten usarla gratis, que eso también es posible. Hay algo que me acabo de acordar que es bien importante decirle. Recuérdense que en varias ocasiones le he reiterado que en este proceso de análisis, como no es tan sencillo y que muchas veces uno no lo ha hecho anteriormente, es bueno allegar a uno personas que conozcan sobre los diversos procesos, ¿verdad? Para que les sirvan de consultores, ¿verdad? Y
Pero que entonces yo quería decirles que cuando uno llena esa parte de solicitud para investigar del CIBSHI, es importante que ahí uno establezca que va a haber un profesional o una persona experta que también va a tener acceso a esos datos crudos. Eso es sumamente importante, que además de tu director o directora que va a tener, o tu comité que va a tener acceso a los datos crudos, porque resulta que toda esa información se supone que es confidencial, ¿no? Y tú lo estableciste así, por ética, ¿verdad? Pues es necesario que se sepa que hay otra persona, un profesional en esta área, un experto en esta área, que va a contribuir con el análisis. Eso es bien importante. Míralo lo que pasó una vez. Esta estudiante tiene prisa de graduarse y entonces administró un cuestionario y resulta que quien la iba a ayudar en esa interpretación de los datos estadísticos, pues no estaba tan accesible como ella pensó que iba a estar en un principio. Entonces, cuando ella llenó el documento, dijo que esta persona le iba a ayudar, puso el nombre. Y entonces, ¿qué pasó? Que como esa persona se tardaba tanto y ella tenía que terminar porque tenía unos compromisos de su vida privada, ¿verdad? Pues entonces lo que hizo fue acceder a un profesor para que el profesor le ayudara con ese análisis. Y técnicamente todo parecía estar bien, pues no, porque si ella estableció que era esta persona, no podía estar otra persona accediendo a esos datos, aun cuando fueran datos crudos. Así que una de las responsabilidades que hay, una posibilidad que hay, es que si alguien se entera puede denunciar una conducta antiética. La conducta antiética se denunció, obviamente no era su intención, y tuvo una amonestación. ¿Ves? Por eso hay que ser ultra cuidadoso con todo lo que uno dice y que en ética uno va a cumplir. Además del programa SPSS, que presumo que ya lo han oído mencionar en varias ocasiones, también está este programado que ayuda específicamente, además de R, ¿verdad? Que es otro programado que ayuda con las estadísticas. Este otro programado igualmente ayuda en esos análisis estadísticos. Además de SurveyMonkey, que te permite cerca de 100 personas gratuitas que contesten un cuestionario, y además de Google Forms, etcétera, también está esta otra herramienta con la cual, y entre muchas otras, estas no son las únicas, que le permite hacer usted cuestionarios online. ¿Okay? Básicamente, déjame mover esta aplicación aquí. Ay, ok, fíjense los precios, ¿verdad? Que pueden ser muy convenientes. Específicamente trabaja con ese análisis de texto. Trabaja haciendo unos conteos de ciertas palabras, etcétera. Y es muy útil para lingüística, por ejemplo, o temas psicológicos. Este R, que les dije, es un programado que se usa para bregar con estadística. Y una estudiante que yo estaba ayudando acuñó esta frase y yo la puse así, estilo APA 7 y todo, porque ella decía que lo importante era empezar, que olvídate si eso estaba o no perfecto, que había que empezar a escribir. Y que eso iba produciendo, ¿verdad? Más información que uno iba insertando. Así que ella siempre decía, done is better than perfect. Olvídate, yo tengo que seguir produciendo y enfocándome aquí. Muy bien, entonces el capítulo 4 básicamente consiste en que tú presentes cuáles fueron tus hallazgos.
me digas qué fue lo que encontraste. Solamente que me digas, en términos generales, qué fue lo que encontraste. ¿Ok? Aquí está toda esa parte numérica, sin explicar mucho más. ¿Por qué? Porque y si es cualitativa, pues tú vas a describir ese contexto y vas a describir a los participantes. Si es cuantitativa, entonces aquí viene toda esa parte de las variables sociodemográficas, las tienes que explicar ahí. Y entonces, si se trata de una investigación cualitativa, pues no te olvides de escribir en términos generales a los participantes, muy en términos generales, ¿verdad? Porque no podemos dar ninguna información que los identifique ni de manera indirecta. Estás atento a esos no verbales, y esos no verbales es importante escribirlo, ¿verdad? Perdón. Como por ejemplo, si hiciste tal pregunta y la persona se detuvo y parecía que iba a llorar, todas esas impresiones se supone que vayan allí, porque en cualitativa es mucho más rica y la persona, el que lee, se supone que se haga una idea bastante clara de lo que pasó allí. Así que presentas tus hallazgos y entonces ese capítulo 5 es el que tú me explicas qué significan esos hallazgos. Para efectos de una cualitativa, esta tablita también se la idearon los estudiantes junto conmigo. Perdón. Para tratar de organizar la información. La pregunta de investigación 1, 2 y 3, etcétera. ¿Qué dijo el participante? Cuando tienes todo ese texto, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes de la información que ese participante te dio para contestar esas preguntas? Porque recuérdate que si es cualitativa, vas a tener que poner los trozos de información ad verbatim, literalmente como la persona te lo dijo, para poder evidenciar esa respuesta. Así que así lo haces con todos los participantes. Al final puedes poner un resumen y no te olvides que si hubo temas emergentes, que esos participantes fueron cónsonos en términos de que empezaron a hablar de un tema que a ellos les pareció importante, que no estaba en tu investigación, pero que se relacionaba de manera indirecta. Esos temas emergentes también deben aparecer como parte de tu hallazgo y también de esa discusión en el último capítulo. Fíjate que al tenerlo así, tú vas a poder ver en qué coincide todos los participantes en términos de la respuesta 1 y en qué difieren. ¿Ves? Eso en caso de que decidas no usar alguno de los programados, que podría ayudarte a organizar esa información. Así que tenemos que en el capítulo 5, entonces, tú te encargas de interpretarme esos resultados. ¿Qué significa para tu disciplina eso que ellos dijeron para contestar tu pregunta 1 de investigación? ¿Okay? Ahora trabajas con las preguntas de investigación. Yo quiero decir, y este capítulo es bien importante porque es tu aportación a tu conocimiento, a tu disciplina. En resumen, la razón por la cual decidiste investigar, aparte de recibir el grado, ¿verdad? Que era lo que tú querías encontrar. En ese último capítulo también usted sugiere otros estudios que se pueden hacer, quizás con otras metodologías u otros participantes u otras modificaciones en los procesos. Y también, muy bien, Mary, me encanta, chévere. Sí, voy a discutir eso ahora, sobre la clase que estás tomando. Me encanta que la estés tomando.
Siempre me gusta decirla. Ok, pues entonces sugieres otros estudios y también hablas sobre las limitaciones que tuviste en tu estudio, ¿ok? En tu investigación. Yo siempre digo a los estudiantes, ve todos los tropiezos, las dificultades, lo que debiste haber hecho de otra manera, ve anotándolo en una libreta, porque cuando llega el capítulo 5, créanme que si usted está cansadito o cansadita cuando empieza, cuando llega el capítulo 5, usted generalmente están tan cansados que ya como que las neuronas tienen un cortocircuito y lo que es evidente no necesariamente lo ven. Por eso, si usted ya todo más o menos lo tiene reflexionado y anotado, aún cuando usted esté haciendo las entrevistas, si usted reflexiona algo, escríbalo aparte, ¿verdad? Eso es bien importante porque entonces va a facilitar ese capítulo número 5 en términos de las limitaciones y de sugerir otros estudios. Merino dice que está tomando la clase 6588 y que es excelente y que la está tomando ahora. Mary, tú podrías abrirle ese micrófono. Si no quieres enseñar la cara, no hay problema. Si tienes rolos o el dubi puesto, no hay problema. Pero como es posible que no quieras que te veamos, te pregunto si tú puedes abrir el micrófono para decirnos por qué piensas que la clase EDUC, ¿verdad? Creo que es EDUC 6588, es excelente. Mary, ¿podrás? Saludos, claro que sí. ¡Qué chévere! Cuenta. Pues fíjense, la clase la tomé, es la última clase que estoy tomando a nivel doctoral. Muy bien. Estoy en ese proceso, ¿verdad?, de definir y de redefinir. Y me ha ayudado mucho porque el profesor va bien específico a lo que es la escritura de los 3 capítulos. Así que las herramientas que él te da, las sugerencias, las recomendaciones en términos de qué poner aquí, qué poner allá, son de verdad, ha sido exquisita la clase. Yo he aprendido muchísimo. Bueno, estoy tomando los sábados, así que ha sido una experiencia muy buena. Viendo a todo estudiante, ¿verdad?, doctorado de maestría, porque la realidad es que la forma, la metodología que él utiliza para hacerte llegar el mensaje, para que tú ¿verdad?, lo integres y obviamente mejores tu trabajo, pues es excelente. De verdad que sí. Me encanta, gracias por compartir, Mary. Esta clase la da el doctor Jorge Cruz. Jorge Cruz es un especialista en español. Pero entonces él se ideó esta clase que yo también tomé, Mary, y que es fantástica porque en un semestre tú terminas con la propuesta completa hecha, ¿ok? Completa, porque el último requisito es que defiendas la propuesta en el salón de clase y con los otros compañeros que están en la misma. Y lo chévere de esto es que él te ayuda con todo ese proceso de conceptualización de la investigación, que no es tan sencillo, que en muchas ocasiones cuando uno piensa en eso es como que obvio todo, pero cuando tú lo explicas para que otras personas entiendan lo que tú quieres hacer, hay muchas lagunas y ahí es cuando uno descubre cuán específico uno tiene que ser. Y sobre todo cuando estás explicando la parte metodológica, él, junto con los demás estudiantes que se vuelven todos sus aliados, pues te hacen una serie de preguntas que tú a veces ni siquiera habías pensado que podían ser algún tropiezo o un gran reto en esa metodología. Y toda esa reflexión junto con la buena escritura de todo ese material debidamente hilvanado y encabalgado, como dice él, que ese propósito está articulado con esas preguntas de investigación o con esa hipótesis, etcétera, todo across the board, como quien dice, está bien hilvanado, es una maravilla. Y respecto a la metodología que dice Mary, lleva él dando ese curso mucho tiempo, así que sabe bien
cómo enseñarlo y sobre todo yo pienso que en mi grupo nos reíamos un montón porque él tiene un excelente sentido del humor que en ocasiones puede ser algo sarcástico, pero que aliviana ese proceso de aprendizaje, y esa clase se da precisamente acá en la Facultad de Educación y los estudiantes no tienen que cogerla. Yo diría que todos los de todas las facultades deberían tener ese curso, sobre todo para ir avanzando en ese proceso. Gracias, Mary, por tu ayuda. Este programado estadístico, estoy terminando ya, es muy útil y hay una grabación en el canal de YouTube de la Red Graduada. Hay una grabación de un adiestramiento que dio el doctor Jorge Cruz sobre el uso de este programado. Es una maravilla. Este programado, con 2 o 3 clics te hace todas las estadísticas y además de eso te escribe el capítulo 4 con los resultados de esas estadísticas. No estoy bromeando, lo escribe, te lo escribe en inglés, tú lo traduces. Y hay traductores que tú puedes usar online para ese propósito. Otra vez, les exhorto a ver todo ese material que hay en el canal de la Red Graduada. Excelente y muy útil. Otra estudiante me decía que respecto a la tesis o la disertación o proyecto, lo importante es que la mente no coja el cuerpo sin hacer nada. Ella lo que quería decir era que siempre nos programáramos para hacer un poquito cada vez, cada día, cada semana. 2, 3 horas, lo que fuera, lo que pudieras, porque eso te permitía entonces disfrutar de otros momentos de asueto. Quizás cuando estás en el cine o viendo Netflix, no hay esta voz de miseria atrás diciéndote: todavía no has terminado el capítulo 4. Todavía no le has metido mano a todas las páginas esas que tienes que analizar. Entonces tú te miras y le dices a la voz: espérate, porque ya yo hice lo que tenía que hacer hoy, o ya yo hice lo que tenía que hacer esta semana. Así que esa es parte de las estrategias, ¿verdad?, que han usado los estudiantes. En la Facultad de Educación hay una persona que es la profesora Sara Rosario, una mujer exquisita, muy buena, muy facilitadora, con la cual los estudiantes pueden reunirse y hacer diversas preguntas sobre esas partes metodológicas de la investigación. ¿Okay? El Centro de Investigación Graduada está en el 5º piso, 523C de la Facultad de Educación, y lo coordina la doctora María de Rosario Medina. Okay. Hay una serie de aplicaciones que usted puede usar para grabar o de herramientas para grabar las entrevistas, y les aseguro que también en Red Graduada hay grabadoras digitales que usted también puede utilizar para ir grabando esas entrevistas. Es importante que use más de un instrumento para grabar, por si acaso uno no sale bien, pues que tenga el plan B. ¿Okay? Hay otras herramientas que se usan básicamente para convertir lo que usted habla en texto. Y entre ellas yo les recomiendo a esa Dragon, vale cara, ¿verdad? Unas son gratuitas, otras no lo son. Speech Notes para mí ha resultado muy buena, es de Android. Y yo sencillamente la uso y puedo escribir yo hablando. Yo le digo, y todo se escribe en texto. Y ese texto después yo me lo envío a mi correo electrónico y después le hago los arreglos en los typos y sale perfecto. Y en idioma español, ¿ok? Igualmente ustedes tienen en el Microsoft una herramienta que es esta, que aquí usted le da a Dictate y entonces todo lo que usted diga se va grabando ahí en texto. Otra vez, en español. En ocasiones a los estudiantes me pueden explicar
lo que ellos quieren hacer y lo que quieren decir, pero cuando les toca escribir, se trancan. Entonces yo le digo, pues grábate y que quede escrito, y con eso lo vas adelantando, y después tú arreglas los typos y continúa por ahí en adelante. Esta herramienta, al igual que las bases de datos y todo, usted la paga, está en su cuota de tecnología. Así que aproveche todas esas herramientas. Una estudiante me decía que ella estaba escribiendo su disertación en inglés, y entonces me decía, mira, es que yo escribo y no me sale como que el lenguaje académico. Esta herramienta, ¿verdad? Esta página cuesta dinero, ¿verdad? Pero parte de lo que ella decía es que valía la pena la suscripción porque ella escribía en su inglés puertorriqueño y la ayudaba tan bien, que ella le parecía que eso que estaba ahí escrito, no, ni siquiera lo había escrito ella, porque ayudaba en esa edición. Así que nada, les paso la información por si acaso a alguno les sirve. Traductores. Hay mucho, está el de Google, que es bastante bueno, pero el DeepL es gratuito. Obviamente hay versiones pagando también, pero el DeepL, translator.com me ha resultado fantástico y traduce de diversos idiomas, no solo de inglés a español y de español a inglés, ¿ok? Muy bien, para transcripciones usted las puede hacer con diversas aplicaciones. Esta herramienta específicamente consiste en que usted graba el material y cuando usted lo graba, usted se encargó de decir al CIPSHI que un transcriptor profesional iba a transcribir, y entonces usted aquí por subasta, usted dice, tengo 2 horas de un material, de una entrevista para transcribir. ¿Quién me la puede transcribir por tanto dinero? Y entonces aparecen las personas y le dicen, yo la transcribo por tanto, etcétera, etcétera. Recuerden que hay muchos países donde el dólar se multiplica exponencialmente, así que se pueden conseguir muy buenos tratos, ¿verdad? Y el trabajo que yo vi de un estudiante que usó este recurso estuvo excelente, y la transcripción de más de 2 horas, la persona se la hizo básicamente en 3 días. Y yo creo que pagó cerca de $80. Esta es otra herramienta. Voy a tener un adiestramiento en marzo de todas las herramientas que yo he visto que han usado los estudiantes. Esta herramienta usted graba, lo inserta, ella misma transcribe todo lo que se dijo y después usted arregla todos los typos y ya está. En esta hay que pagar. Los primeros 10 minutos creo que no tiene que pagar, pero en los otros sí. Y esto es para ayudar básicamente en esa transcripción ad verbatim que yo le digo que tiene que tomar. Esta es básicamente para grabar esa videollamada. Específicamente se graba solo audio de una videollamada que se haga si usted va a entrevistar por videollamada. Esta, perdóname, esta se llama Record Any Vid, la que específicamente tiene que ver con grabar en audio las videollamadas. Hay muchos recursos en la internet, específicamente Purdue University tiene muchos recursos que tienen que ver con APA 7 para hacerlo bien. ¿Ok? Tan, tan. Estamos casi terminando. Entonces, Mendeley es una herramienta fantástica, gratuita, que no solo le ayuda en esa parte de referenciar
¿verdad?, de hacer esa lista de referencias, sino que usted puede acceder también a otros profesionales que estén investigando el tema que usted tiene para hacerle preguntas y consultas. Además de eso, tiene una parte que es de empleo y ahí se publican diversos empleos en diversas disciplinas universitarias, etcétera, y otras fases más que no voy a discutir, ¿verdad? Recuérdate entonces que los bibliotecarios son los mejores amigos de ustedes. Y en muchas ocasiones estos bibliotecarios tienen un caudal de conocimiento. Así que siempre identifica cuáles son tus horarios más productivos y encárgate entonces de producir en esos horarios específicos. Recuérdate que el DEGI tiene unas especificaciones en términos de el tipo de encuadernado, si es que vas a encuadernar, ¿verdad? Esa investigación, después al final, tiene bien específico unos márgenes, etcétera, un tipo de letra, tamaño de letra, etcétera. Y esos márgenes y tamaño de letra deben establecerse desde el principio para que después no tengas problemas en que se descuadren tus tablas o que se descuadre todo lo que tú ya has escrito. ¿Ok? Si usted va a hacer un proyecto y usted necesita, por ejemplo, el proyecto suyo va a ser un cuento, necesita un cuento infantil, necesita ilustradores, así que todas esas personas, así como los que quizás le pueden ayudar en los análisis estadísticos, análisis de la información, usted debe ir identificándolos antes y quizás identificando algún recurso, porque es posible que algunos pues le cobren. Y dentro de ese proceso vaya haciendo unos ahorros para que usted pueda comprarse un premito, un premiote para cuando usted termine esa tesis o disertación o proyecto. Hay unos que usted va a tener que entregar encuadernados, básicamente cuesta entre 25 o 30 dólares el encuadernado y va en carpeta negra y las páginas adentro tal y como especifica el manual. Como les dijo la compañera, la doctora Medina, yo tengo un grupo de apoyo, se reúne los lunes de 1 de la tarde a 3 de la tarde, son 7 lunes en el semestre. Si a alguien le interesara participar específicamente desde el otro semestre, pues me deja saber. Este grupo de apoyo está diseñado para todos los estudiantes de la Universidad UPR Río Piedras, excluyendo a los estudiantes de la Facultad de Educación, porque ellos tienen una consejera que tiene un grupo de apoyo y entonces DECODE prefiere dejarle ¿verdad? Esa población estudiantil a ella para que ella la trabaje. Y pues yo estoy disponible y hay otras 2 consejeras que también tienen grupos de apoyo cuyo horario yo les puedo facilitar. Y terminé, no sin antes recordarles que si tú has llegado hasta aquí o estás cerca de empezar ese proceso de investigación, pues claro que puedes hacerlo. Todos los años miles de estudiantes se gradúan de doctorado y de maestría. Y tú obviamente no vas a ser la excepción. Si necesitas alguna ayuda, ya sabes que en el DECODE podemos facilitártela, estás graduada y hay muchos otros recursos en esta universidad para ti. Así que, bueno, si hay alguna pregunta o comentario, este es el momento. No se vayan, por favor, sin antes completar esa evaluación, porque yo quiero tener algún feedback, ¿verdad? De esta actividad. Si hay dudas, comentarios, preguntas, este es el momento. A tu orden, Merín. Éxito, éxito.
Pueden abrir el micrófono si desean hacer cualquier pregunta o comentario. Dice Okay. Ajá. Así que tenemos aquí una compañera que es de Humanidades. Ella indica que la planificación en reversa también es sumamente importante por el paso rápido del tiempo y los eventos imprevistos en la comunidad universitaria y el país. Desde huelgas, terremotos y huracanes. Claro que sí. Sigue. La experiencia de su conferencia ha sido sumamente aleccionadora, adaptándola a las experiencias que vivo como estudiante graduado del programa de estudios hispánicos. Extraordinariamente excelente. Muchas gracias, doctora. Ay, gracias. Muchas gracias, Carmen. Sabes que estamos a tus órdenes esperando que logren graduarse lo antes posible. Sí, todo este proceso es bien llevadero, ¿verdad? Si contamos con las herramientas y el conocimiento previo. Por eso la importancia de esta charla que ofrecemos todos los semestres aquí en la red, porque como he dicho en otras ocasiones, la diferencia en este proceso es que tú tengas un poco de conocimiento previo de qué es lo que tú te vas a enfrentar, porque eso te permite, pues, además de organizarte, ir identificando las herramientas y no sentirte como tan temeroso o frustrado. No hay cosa peor, solo, no hay cosa peor que uno sentirse perdido. Y que además de tener ese sentimiento, pues también que sientas que no sabes a quién acudir. Y pues estas herramientas que han surgido en los últimos años, como los grupos de apoyo y otro tipo de estrategias, como el curso de Duke 6588, los retiros de escritura, son herramientas para que el estudiante no se sienta solo en el proceso y haya como a manera de un acompañamiento en estas etapas. Así que agradecemos los comentarios. Marí dice que le parece muy instructivo. Qué bueno. Claro que sí. Yo lo cojo todos los semestres y para mí siempre es verdad. Es chévere, es bueno, yo lo disfruto siempre. Sí, bueno, que nada, que les recuerdo los diferentes adiestramientos que hay en la red graduada que coordina la doctora Medina y que próximamente tengo el de las diversas aplicaciones y herramientas. ¿Cómo no? Me pregunta Carmen sobre el grupo de apoyo. Sí, mira, el grupo de apoyo en este momento se está reuniendo online porque hay varias de las participantes que residen fuera de la zona metro, ¿ok? Y además con la pandemia empezamos online y entonces así fue más sencillo, entre comillas. Obviamente online tiene unos beneficios que no tiene la presencialidad y viceversa. ¿Qué hacemos en el grupo? Bueno, tan pronto comienza el semestre, identificamos cuáles son las metas que cada quien quiere lograr y las dividimos en pedacitos pequeños y cada reunión hablamos sobre qué logré, cuáles fueron mis obstáculos, qué puedo hacer para cambiar esto, lo otro, sugerencias en términos de la metodología,
Otra de las cosas que se hace es que se habla sobre la yuca atravesada. Ese es un concepto que se inventó una de las compañeras del grupo. Decía que en ocasiones ella no tenía a quien decirle todo lo que estaba pensando o todo lo que estaba experimentando, porque en su familia ella era la única con estudios graduados. Entonces, como que nadie entendía. Y entonces es un espacio en el que también uno puede ventilar lo que uno siente, lo que uno piensa y después reenfocar toda esa energía, porque no me interesa que se queden en la parte de ventilar, ¿verdad? Todo lo negativo, sino que esa misma energía se reenfoque para entonces, ¿qué arreglo voy a hacer para poder producir para las semanas entrantes? A final del semestre, casi todas las ocasiones, si estamos online, nos reunimos presencialmente para comer en cualquier sitio por ahí que el grupo decida y celebrar todos los logros. Igualmente hacemos prácticas de esa defensa de propuesta y defensa final con un comité que formamos en el mismo grupo, se hacen preguntas, etcétera, etcétera. Así que más o menos en eso consiste. Y todas las personas que son miembros del grupo, cuando llega esa graduación, la colación de grado, reciben un abrazo mío con una gran sonrisa de orgullo de que al fin lo completaron. Así que mira, ¿qué más tú quieres, Carmen? ¿Qué más? Eso es básicamente lo que se hace. Excelente, Marta. Ese acompañamiento no tiene parangón. Lo sé, así dicen. Pues bien, les recordamos a las personas que nos acompañaron, primero que completen la hoja de evaluación. Segundo, hemos compartido la dirección de nuestro canal de YouTube para que puedan ver otras actividades que se han llevado a cabo en la red. Y también se está compartiendo el enlace de Eventbrite, que es el lugar donde nosotros anunciamos nuestros eventos y en los cuales ustedes se registran para que vean entonces las próximas actividades que tenemos programadas para este semestre. Como les dijo Marta, la actividad que teníamos la semana pasada, ¿verdad? Por el evento de la huelga se pospuso. Lo vamos a hacer ahora el 9 de marzo, así que están todos invitados para entonces que participen de ese webinar, entonces el 9 de marzo. Y entonces les exhorto que visiten el enlace de Eventbrite y ahí van a tener entonces el programa de actividades durante todo el semestre, que tratamos de cubrir temas que son pertinentes a las diversas etapas de sus proyectos de investigación. Así que les exhorto que le echen un vistazo y que si pueden participar, se registren. Pues entonces ya pues, hemos finalizado por la tarde de hoy. Nuevamente agradezco a Marta su disponibilidad, todo el cariño que le da la red a mí y a mí. Todos te tenemos en alta estima, y también pues a nombre del Decanato de Estudios Graduados e Investigación, pues te agradezco pues siempre esa colaboración y esa disponibilidad para estar con nosotros en la red. Siempre contenta de ayudar, claro que sí. Qué bueno. Éxito. Qué bueno. Y éxito también para ti y a todos los que nos acompañaron, pues mucho éxito, a los que están por comenzar, a los que ya están en proceso, a los que les falta poquito, a todos mucho éxito, que ya ustedes verán que esos proyectos van a salir. Gracias, profesora, estuvo estupendo esto. Gracias, gracias.
Un placer. Hasta luego, entonces. Pues muchas gracias a Carmen y muchas gracias a Mari por sus comentarios y las esperamos en otro jueves de investigación de la Red Graduada. Buenas tardes. Gracias, Ana. Bye, bye. Bye, bye.